Muy bien, estoy muy feliz de estar acá. Como siempre, para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema muy inspirado en lo que hablaba el pastor la semana pasada. Y yo creo que va a ser un tema que nos va a hablar a todos. Mi idea hoy es que todos nos vayamos con un mensaje lleno de propósito, que traiga verdad a nuestra vida, que además pueda romper algunos mitos que tenemos sobre algunos temas y también que podamos ser muy sinceros sobre cómo nos sentimos sobre este tema. Nos daremos cuenta que hay muchos temas en la Biblia que abarca el Evangelio mismo de Dios. No solamente tiene que ver con el domingo, pero tiene que ver con toda nuestra vida. Así que quiero empezar con eso. ¿Pero le parece si primero oramos? ¿Oramos? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Gracias, papá, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido pasar desde la cena del Señor, desde los cantos, Dios. Gracias porque tú te has revelado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has enseñado muchas cosas de cómo debemos de vivir nuestra vida y cómo debemos de influenciar a los otros, Dios. Creo que tienes mucho más que decir que solamente un domingo. Creo que quieres cambiar para siempre cómo vemos la vida y afectar para bien a nuestro alrededor. Creo, papá, que no es un mensaje el que nos has dado que solamente merece ser escuchado fines de semana, sino que merece ser proclamado cada día de nuestra vida, Dios. Te ruego, papá, que si hay alguien acá con un corazón duro, que tú lo sensibilices y que tú llegues hacia donde yo no puedo llegar. Te ruego que si hay alguien aquí con un corazón que llega triste y apenas arrastrándose, que hoy pueda hallar consuelo. Y si hay alguien, papá, aquí con el corazón dispuesto también a aprender, que pueda mañana llevarse este reto que vamos a hablar el día de hoy y podamos transmitir un poco de lo que tú nos has dado, Dios, desde el principio, desde que nos salvaste. Gracias, papá, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy me gustaría hablar sobre algo que todos nosotros padecemos, algo que algunos de nosotros ya hacemos, algunos vamos a hacer, pero la regla aquí es que todos en algún momento de la vida lo vamos a hacer. Espero. Todos tenemos esta enfermedad, todos nos vamos a contagiar de lo mismo y todos lo necesitamos, porque si no lo tenemos, en muchos sentidos a lo mejor no podremos comer. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Del trabajo, exacto. Todos en algún momento vamos a trabajar, trabajamos o ya no se acuerdan cuándo empezaron a trabajar. Algunos tienen el privilegio de decir, yo decido cuándo trabajar. Y algunos no se acuerdan cuándo, pero desde que tenían 13, 14 años ya están trabajando. Algunos de ustedes trabajaron desde adolescentes, desde muy chicos, desde niños y tuvieron que hacerse la vida en el trabajo. Y muchos de nosotros, a lo mejor algunos están estudiando y piensan que van a llegar a trabajar y lo vemos a veces como algo que nos da miedo, que nos llena así como de expectativa. ¿Cómo va a ser el trabajo? Algunos lo ven como algo increíble, voy a ganar mi propio dinero, y algunos dicen, no llegues ahí. Los adultos, sobre todo, cuando ven a los jóvenes, le dicen, no crezcas, por favor. Y nosotros nos asustamos y decimos, pues, ¿qué pasa ahí, no? En esa etapa de la vida. Y nos asustamos mucho. Y yo te pregunto, ¿tú crees que la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo que decir sobre el trabajo? ¿Crees que solamente es un mensaje para domingo o es algún mensaje que afecta de lunes a sábado también? Esa es mi pregunta el día de hoy. Porque vamos a entrar a detalle. Hay mucha gente que desea llevar una vida balanceada. ¿Qué es llevar una vida balanceada? Pues ir a trabajar, mis 8 horitas, llegar a la casa, todo bien, comer rico, ir al gimnasio, hacer ejercicio. Ahí ya todos perdieron, ¿no? Muchos perdieron ahí. Dormirme a las 10:30 de la noche, dormir mis 8 horitas. ¿Alguien duerme aquí 8 horas? Exactamente, nadie dormimos 8 horas. Y ir al trabajo, fines de semana con familia y todo eso. Soñamos con una vida balanceada, pero ¿qué significa eso en nuestra vida? Y para eso quisiera hacer y mostrarles una imagen que está aquí atrás. Y es que nosotros muchas veces ponemos nuestra vida en cajitas. Ponemos nuestra vida en cajitas. Es decir, ahorita estamos en la cajita de iglesia. Después estaremos en una cajita de trabajo. Después estaremos en una cajita de amigos. A lo mejor después estaremos en una cajita de ocio, una cajita de hobbies, una cajita de ver Netflix un rato,
una cajita y ponemos nuestra vida en cajitas. Es una manera en la que nosotros funcionamos. ¿Y cómo sé que muchas veces nosotros como cristianos vivimos así? Porque nos acercamos a la iglesia como algo de domingo y lo demás no se toca. Es completamente ajeno a nuestra vida en general. Y entonces nos ponemos nuestra vida en cajitas, pero cuando yo leo la Biblia y cuando nos damos cuenta de lo que nos invita la Biblia es a una vida más integral. Integral, es decir, que comprende todo lo que tú eres y haces, todo tu círculo, todo lo que significa tu persona, eso es lo que el Evangelio quiere afectar. Entonces veo que la vida cristiana se parece mucho más a un círculo que vamos a ver acá. Se parece mucho más a eso, mucho más a un pastel, mucho más a una pizza, como le quieres poner, lo que haya en un círculo, y dividirlo en nuestras áreas de vida, ¿no? Ahí está, podría estar trabajo, podría estar la iglesia, podría estar todo eso. La vida que nos invita el mensaje de Dios es mucho más a una vida integral. Lo voy a poner en estas palabras, hermano. Lo que vivimos en la iglesia los domingos no solamente es algo para vivirse un día, sino es algo para vivirse todos los días. Es algo para vivir en todo lo que nosotros hacemos, en todo donde nosotros nos expresamos. Escucho mucho decir, y cuando yo crecía en la iglesia, decían la iglesia necesita salir de las 4 paredes. Necesitamos salir y evangelizar allá afuera. Hasta donde sé, ninguno de ustedes vive en el templo. Y hasta donde sé, nosotros somos la iglesia. Nosotros ya hemos salido. Nosotros somos la iglesia que está esparcida en el mundo. Sin lugar a dudas. Tú afectas en donde vives, afectas donde trabajas, afectas a tu familia que a lo mejor no es creyente. La iglesia ya ha salido de las 4 paredes. Lo que pasa es que más bien la iglesia no ha influenciado allá afuera. La iglesia no ha influenciado allá afuera, pero ya estamos afuera. Hasta donde sé, ni siquiera el pastor se dedica completamente al ministerio. Todos nosotros salimos allá afuera y el lunes y tenemos algo que hacer. Algo que hacer, tenemos un trabajo que hacer. Y si estás pensando que a lo mejor el mensaje no te va a hablar a ti porque estás desempleado, aún no chambeas, o porque a lo mejor dices, es que yo estoy en casa, yo no tengo un trabajo, ahí es donde me quisiera ir en este momento. Hay algunos mitos que hoy quisiera, antes de entrar al mensaje, para que podamos entender bien lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, que debemos de romper. ¿Me acompañan? Van a ser 3, facilísimos. 3 mitos que yo creo que debemos de romper. Y el primero, no sé si lo has escuchado, pero el primero es que el trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición. Llegamos a pensar muchas veces y tomamos como base un versículo en Génesis cuando Adán desobedece, cuando Eva desobedece, y lo voy a leer textualmente, está en Génesis 3, 17 al 19. Si me quieres acompañar, Génesis 3, del 17 al 19, y dice ahí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un sector del cristianismo que ha entendido que el trabajo es un sinónimo de un castigo divino. Pero el trabajo no es un sinónimo de castigo divino. Lo que más bien está diciendo el versículo es que la consecuencia del pecado de Adán lo que trajo fue que van a venir un montón de dificultades extra. Van a venir dificultades con el trabajo, pero no es un castigo divino. De hecho, antes de que pecara Adán y Eva, Dios le dio un trabajo a Adán. Le dio un trabajo. ¿Te acuerdas cuál es ese trabajo? De hecho, una apologeta me encanta cómo lo dice. Dice, la ciencia empezó con la taxonomía en Adán. Es decir, la taxonomía vas a nombrar a todos los animales de la tierra. Le dio un trabajo. Y lo que tomó a diferencia Dios, o lo que consideró Dios en los humanos fue diferenciar de los animales, entre otras cosas, en ponerle algo que hacer, algo específico que tienes que hacer. Lo dignificó y le dio algo que hacer. El trabajo no es una maldición. Y algunos dirán, es que no estás en mi trabajo. No voy a entrar en detalles. Pero bíblicamente estamos de acuerdo que el trabajo no es una maldición. Lo que sí dice es, vendrán dificultades con el trabajo. Eso sí, con el sudor de tu frente. ¿Cómo sería el trabajo antes? No sé. ¿Sería que literalmente pasaras y así los árboles estuvieran increíbles? ¿Cómo hubiera sido antes del pecado el trabajo? Eso sí me lo pregunto.
Pero bueno, no tengo esas respuestas, de eso no voy a hablar hoy. Pero lo que sí dice la Biblia es, hey, son dificultades extras, pero no es una maldición. Entonces, lo que diferencia a los seres humanos de los animales en un sentido es que lo eleva a una posición de dignidad, le da un trabajo, nos da un trabajo. Entonces, para esto sí quiero aclarar, sentirse frustrado en el trabajo es sumamente normal. ¿Alguien frustrado en su trabajo hoy? Me encantan las sonrisas incómodas de, sí, me cambiaron de jefe. O sea, es complicado muchas veces. Bueno, eso es bíblico también. Van a venir dificultades. Eso es bíblico, sin lugar a dudas. Es por eso que no podemos basar nuestra identidad o nuestra seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, mito número 1, sencillo. El trabajo no es una maldición. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir al segundo, que dice que el trabajo no solo es el que genera dinero. ¿Cómo ven ese? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los señores padres de familia? ¿Qué dicen las mamás de familia? El trabajo, bíblicamente hablando, no suele ser el que genera dinero. Y muchas veces en nuestra sociedad y como cristianos hemos lastimado o desprestigiado el trabajo a lo mejor de una familia tradicional de la mujer al decir, bueno, es que ella no trae dinero a la casa, yo soy el que traigo dinero a la casa. Y la Biblia no habla de eso. No habla de que el trabajo se cierra solamente al que genera dinero. No dice eso en ningún, se los prometo, lo busqué, no hay. El trabajo bíblicamente es otra cosa. Entonces le voy a decir así, el trabajo que haces en el hogar es trabajo. Es un trabajo. Y es un trabajo de los más complicados, me animaré a decir. Un trabajo digno y un trabajo que bíblicamente a lo mejor tendría mucha más trascendencia de muchas otras cosas que hacemos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen las mujeres? Amén. Eso. Si tú eres un hombre que también está en casa, es un trabajo, ¿no? Obviamente Dios nos ha dado roles y no voy a hablar de eso hoy, pero sí lo que quiero decir es, hay una herejía moderna y la herejía moderna es confundir que el trabajo no es la expresión, o más bien el trabajo es la expresión de la actividad creativa del hombre en el servicio a la sociedad. No solo el que genera dinero y placer, no solamente eso. Lo voy a poner así, si tú eres si en tu familia, por ejemplo, tú estás en casa y el esposo sale y tú te encargas de las labores del hogar, bueno, ese es tu trabajo. Y si aparte debes de criar y acompañar a tus hijos, ese es un gran trabajo, sin lugar a dudas. Y eso no exime al hombre, obviamente, de criar, de educar, de hacer labores del hogar. Si eres además una mujer soltera que trabaja y tiene que hacer las labores del hogar, bueno, ¿qué te digo? La Biblia dice que eso es trabajo. No podemos menospreciar lo que hacen otras personas porque ganan dinero o no. En la Biblia no dice eso, no habla del trabajo. Yo quisiera aquí abrir un poco el espacio a mi vida personal. Y con permiso de mi esposa lo voy a compartir. Ella me dio permiso. Creo. Nos casamos hace poco, bueno, ya vamos a cumplir 1 año de casados. Ya casi, no te pases, wow, qué rápido. Y algo que de pronto viene bien intencionado o no mal intencionado, a veces inocentemente, es la pregunta obligada a Ana de decirle, ¿tú vas a trabajar? ¿Tú trabajas? Y yo veo a Ana todos los días y digo, es que ella trabaja un montón, ¿no? En la casa. No es intencional, hemos decidido acomodarnos estos primeros meses de matrimonio y no estamos cerrados a que después ella trabaje formalmente, digamos, en algún lugar. Pero esto ha venido a incomodarle mucho porque socialmente es como de, bueno, pero ese no es un trabajo. Lo que haces en el hogar no es un trabajo, entonces ¿sí vas a trabajar después? O sea, pero ya un trabajo en serio. Y eso hoy veo cómo la lastima, cómo cala, ¿no? Y cómo a veces cala a las mujeres, ¿no? Y nosotros llegamos y pensamos y asumimos y despreciamos y discriminamos todo lo que hacen. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Obviamente es algo que ha tenido ella que conciliar y sabemos que no siempre es malintencionado. Pero muchas veces tenemos ese estigma. Serás productivo en medida que generes dinero. Y eso no es bíblico, en ningún sentido. Me encanta cómo lo dice David. David está impresionado. David está así como, ya saben cómo era David, era contemplativo, le encantaba escribir poemas, le encantaba escribir cantos a Dios. Y una vez está tan maravillado que le escribe este salmo tan precioso a Dios. Y digo,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por senderos del mar. Dice Salmos 4:8 del 4 al 8. Se maravilla David. ¿Cuál es el trabajo que Dios le ha dado al hombre? ¿Cuál es el trabajo que Dios le ha dado a la raza humana? En Génesis lo dice inmediatamente: sojuzgar la tierra, enseñorearla, administrarla, cuidarla, multiplicarla. Ese es el trabajo. Muchas veces eso no se va a traducir en tiempos actuales como dinero. Pero dígame si no están siendo administradores al criar a sus hijos. Dígame si no estamos haciendo el trabajo de Dios, si no hacemos limpieza de algún lugar. Dígame si no estamos sojuzgando la tierra, si no trabajamos como administración, por ejemplo, administradores, cocinar un alimento, cuidar a alguien. ¿Cuál es tu trabajo? No sé cuál es tu trabajo, pero podemos todo el trabajo llevarlo acá. Entonces, aquello que hacemos en la sociedad, para gloria de Dios, tiene el mismo valor que lo que hacemos dentro del templo, en la iglesia, para la gloria del mismo Dios. Adoramos al mismo Dios en espacios diferentes. Entonces, tú puedes dar la gloria de Dios en tu trabajo, sea que vayas a una oficina, sea que estés en casa, sea que todavía no tienes trabajo, pero después vas a hacerlo. ¿Puedes dar la gloria a Dios? Sin lugar a dudas. ¿Puedes dar la gloria a Dios siendo un estudiante? Sí. Es el mejor estudiante que puedas ser tú. Puede ser eso. No significa que vas a sacar 10. A lo mejor eres un 8, pero sé ese 8 del mejor 8. Mamá, me saqué un 8, pero es un 8. Impresionante, ¿no? Entonces, ¿dónde están los de 8? Sí. Yo soy los de 10. Sí. Tercer mito. El trabajo no dice quién soy. El trabajo no me da identidad. No eres cuánto ganas. No eres dónde trabajas. No eres si eres líder, manager, gerente. Obviamente eres madre, pero no eres solo eso. Obviamente eres padre, pero no eres solo eso. Obviamente eres hijo, pero no eres solamente eso. Lo que la Biblia te quiere invitar es a que trascienda un poco más eso. ¿Cuál es la definición de tu identidad? Y aquí es donde nos damos cuenta que el Evangelio toca cada área de nuestra vida. Y lo puse así la idea. El Evangelio nos libera de la presión implacable de tener que demostrar que valemos y asegurar nuestra identidad a través del trabajo. Ya estamos comprados y ya estamos seguros por la sangre de Cristo. Ya somos hijos, ya hemos sido adoptados, ya valemos. Tú ya vales. Y no necesito saber dónde trabajas, cuánto ganas, o si eres líder en tu trabajo para que yo te respete y para que te den un trato digno. Debo de saber que eres una persona que creó Dios y algunos de nosotros hijos de Dios para dar un trato digno. Entonces, ¿qué pasa a nosotros? Que tratamos a las personas de acuerdo con estas cosas. Y no es bíblico. No vales más, no vales menos. En los ojos de Dios, eres igual a todos. Y te ve con el mismo amor que ve a cada uno de sus hijos. Y eso me encanta y me libera de mucha paz. Porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme su favor. Y no hay nada que no pueda hacer para que me ame menos. Me conmueve su amor y actúo en obediencia a ese amor. Y deseo servirle con todo lo que soy. Mi identidad no está valuada en el trabajo. Porque si está valuada en el trabajo, cuando me despidan voy a perder toda mi identidad. Cuando no lo tenga, no voy a hacer eso que era antes, o tenga menos billetes en mi bolsa, no voy a ser tan valioso como antes. Y eso es una base muy, muy endeble, que ni siquiera es bíblica. Entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación es justificar lo que soy con lo que hago. Esa es la tentación yo creo, de tiempos contemporáneos. Dios dice, porque eres, haces, no porque haces, eres. Lo voy a explicar un poco. Tú primero eres ya alguien y a partir de ahí tú puedes hacer algo, ya tienes una identidad, pero no porque lo que hagas te va a dar identidad. Entonces, el trabajo, lo quiero decir así, no puede ser base de nuestra identidad. Lo que somos llamados es ser sal y luz en la tierra, es asalar la tierra. ¿Qué pasa cuando ponemos sal a un alimento? Sabe más rico, ¿no?
si no está con suficientemente sal. Lo que somos llamados más bien es de que nosotros, la iglesia, salgamos de estas 4 paredes a nuestras realidades cotidianas y seamos sal y luz ahí donde estamos. Ese es el trabajo. La iglesia ya ha salido de las 4 paredes. Ustedes tienen algo que hacer mañana. Sea que tengan un trabajo formal, sea que sí vayan que se queden en casa, sea que sea un estudiante, tienes un trabajo allá afuera. Y tu trabajo, bíblicamente hablando, es el sal y luz ahí donde estás. Amén. Los veo con cara así de... No sé si estoy diciendo herejías. ¿Pastor, estoy diciendo herejías? No, ¿verdad? Muy bien. 3 mitos. Ya los desvelamos. Ahora sí podemos entrar en tema. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Esto todavía no es el tema, estos son los mitos. Pero ahora vamos a hablar del desarrollo. Y hoy quiero responder una pregunta y solo voy a hablar de 4 puntos muy básicos que yo creo que nos van a ayudar a vivir el evangelio en la vida cotidiana. ¿Cómo se vive lo que creo un lunes a las 12 del día? ¿Cómo se vive lo que creo un miércoles a las 7 de la tarde? Bueno, de eso quiero hablar hoy. Sabemos a lo mejor cómo se ve un domingo. A lo mejor podemos imaginarnos cómo se ve un domingo, pero ¿cómo se ve todos los días de la semana? Esa es la pregunta que quiero responder el día de hoy. ¿Cómo vivo la vida cristiana en lo cotidiano? ¿Cómo doy gloria a Dios con lo que hago? Y cuando leo el evangelio, lo que me doy cuenta, y con este quisiera empezar, es la radical posición y el radical llamamiento que hace Dios a sus hijos de agradece el día de hoy por lo bueno y por lo malo. Agradece. Yo no sé cuál es tu circunstancia el día de hoy. En cuanto al trabajo, no sé si te sientes frustrado porque sientes que no estás siendo lo suficientemente productivo o trayendo lo suficientemente a casa. O te sientes frustrado por la crianza que estás dando a tus hijos, o te sientes frustrado en la escuela. Pero el mensaje cristiano es un mensaje contra cultura. El mensaje allá afuera, para buscar la paz y la felicidad, es un sinónimo de ausencia de problemas. Y lo que habla el mensaje bíblico es más bien paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Eso es lo que promete Dios. Es decir, ojalá no se agüiten muchos de aquí, pero Dios no promete necesariamente quitar tu tormenta. Lo que promete es la radicalidad de darte paz en medio de ella. Eso es lo que te promete. Ese sí es el mensaje bíblico. Entonces, ¿el mensaje bíblico cuál es? Agradece hoy por lo que tienes, por lo bueno y por lo malo. Ayer estábamos en Jóvenes Mayores y les abrí el espacio para que hablaran de qué estaban agradecidos hoy. Y me encantó escucharlos. Me encantó escuchar que los jóvenes estamos muy agradecidos por lo general por la condición en la que estás. Pero si no hemos podido atravesar y sabernos como agradecidos por lo que tenemos, muy difícil podremos vivir el evangelio en lo cotidiano. Muy difícil podremos hacer eso. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? La paz en medio de los problemas. Hay algunos versículos que nos ayudan a recordar eso. El primero es Juan 14:27, lo conoces. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy a ustedes como se las da el mundo. Cuando agradecemos, no importando cuál es la circunstancia, reconocemos que todo es por gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Amén. Todo es por gracia. Y eso es, le quitas un poder a tu circunstancia. Le dices, híjole, el mensaje es, ¿cómo voy a agradecer cuando estoy en la cárcel como Pablo? ¿Cómo voy a agradecer cuando estoy siendo sumamente turbado como David? ¿Cómo voy a agradecer? Bueno, ese es el mensaje del evangelio. Es un mensaje contra cultura. Cuando estás en el momento más bajo, cuando Dios quiere ahí usarte y hablarte. Ningún hombre, hola, ningún hombre, Satanás, ningún hombre se forjó en la calma. Ninguna mujer formó su carácter en aguas calmas. Ningún hombre de Dios vivió una vida sin dificultad. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, lo que Dios hizo, el mensaje radical que Dios hizo fue: voy a enseñarte a tener paz en medio de esa tormenta y a voltearme a ver a mí cuando tú quieres voltear a ver el problema. Tienes que voltear a verme a mí. Ese es el mensaje de Dios. ¿Alguien con dificultades el día de hoy? No digo que vas a venir, no te pases, tengo un montón de problemas. Súper padre, gracias a Dios. Eso estaría un poco raro. Sí, no, ahí diría, ve con un neurólogo, hay algo ahí como que no estás entendiendo. Más bien el mensaje de Dios es, híjole, está siendo difícil, pero tengo una paz. ¿Has experimentado eso alguna vez? Esto está bien difícil y tengo una paz. Y la gente te ve y dice, acaba de pasar esto.
Entonces, sí, pero me siento muy tranquilo. Hasta dices, me siento mal, debo de llorar, ¿qué debo de hacer, no? Bueno, ese es el milagro del mensaje en nuestras vidas, que Dios nos da una paz en medio de la tormenta. No tengo que hablar con todos ustedes, sé que otros tenemos problemas muy fuertes, algunos a lo mejor un poco más livianos, pero la promesa de Dios es que los problemas van a ir a tu vida. Pero tranquilo, Dios está ahí, Dios ha vencido el mundo. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a los que tienen la mente firme porque confían en ti, porque confían en ti. Imaginemos una tormenta y viene la tormenta y tú has visto una luz y tienes que ir hacia esa luz. Bueno, el mensaje de la Biblia es, estás en la tormenta y tú quisieras ir a algún árbol para cubrirte, o quisieras ir a alguna cabaña, o quisieras tomar algún paraguas, y lo que dice el Evangelio es que tienes que seguir caminando y tener tu mente en firme en esa luz. El mensaje de la vida es, cuando quieres ver las circunstancias cotidianas como tu mayor problema, voltea a ver a Dios una vez más. Voltea tu mirada, observa, contempla, enfócate. Es lo que invita la Biblia. Entonces, las cristianos deberían conocerse por ser tranquilos y ecuánimes ante las dificultades y el fracaso. Te hago una pregunta directa. ¿Cómo manejas la frustración? ¿Eres enojón? ¿Eres impaciente? Bueno, eso dice mucho de tu carácter. Eso dice mucho de cómo Dios está formando algo en ti. Yo admiro mucho al pastor en muchos sentidos, porque yo trabajé con él 6 meses en el consultorio. Fui su secretaria. Sí, así, ¿no? Fui la peor secretaria, yo creo, sin lugar a dudas. Yo creo que él me tenía ahí porque me amaba mucho, pero no por mis competencias. Le ponía 3 citas a la misma hora, no cobraba, todo gratis. Estamos de promoción. El peor trabajador que he tenido de lejos, ¿no? Obviamente tengo otras habilidades que sigo buscando cuáles son, pero la de ser secretaria ahí con mi papá no era una de ellas. Y yo veía al pastor en ese momento, el doctor Omar, y estaba el doctor Omar, y yo veía que tenía un montón de oportunidades de colapsar y de lanzar todo, y estoy harto, estoy estresado, e irse corriendo ahí y comprarse un chocomil o algo, ¿no? Porque chocomil te tranquiliza. Y lo que me impresionó, o lo que más impresiona cuando tú ves a alguien, es mucho menos lo que dice, pero más cómo lo ves actuar. Papás, rara vez tu hijo se va a acordar algo que le dijiste, pero se va a acordar mucho más de cómo actuaste, de cómo te vio que reaccionaste a un momento de crisis profunda y que tenías toda la oportunidad de gritar, de perder todo, y de mejor te calmaste y dijiste, igual aquí, está tranquilo, Dios está en control. Lo vi un montón de veces que tenía esa oportunidad, sin embargo nunca la tomó. No es que no se enoje, obviamente se enoja, y cuando se enoja, aguas. Pero no perdía todo eso la primera. No perdía eso la primera, agradecía. Su vida era un constante agradecimiento. Gracias a Dios porque hay trabajo. Bueno, mi estrés ahorita es que tengo 2, 3 pacientes empalmados, pero hay pacientes, gracias a Dios. A lo mejor agradecía que su hijo estuviera ahí un rato, ¿no? Aunque fuera el peor trabajador. ¿Cómo reaccionamos ante la frustración? Dice mucho de quiénes somos como cristianos. Entonces, si queremos salir allá afuera y vivir el evangelio en lo cotidiano, tendremos que agradecer todo el tiempo, por lo bueno y por lo malo, y reaccionar bien ante la vida como venga. Como venga. ¿Amén? Muy bien. Si alguien se enoja esta semana, acuérdate lo que dijo Isa. Así. El segundo punto es, ¿cómo podemos vivir a Dios, el evangelio en lo cotidiano? Esto es algo muy, muy increíble. Sirve a los demás con tu vocación. Ama al prójimo. Puedes servir a los demás con lo que tú haces, sin lugar a dudas. Servir no solo se encierra a venir aquí el domingo y tocar y hacer el aseo y estar ahí en el interculto, en todo eso. No se encierra solamente a eso. Puedes servir a tu prójimo en tu trabajo. No sé si sabías eso. Puedes hacerlo. Los cristianos debemos de recordar que tenemos una audiencia de 1. Audiencia de 1 es, yo con todo lo que hago y soy le doy la gloria a Dios. Esa es mi audiencia de 1. Eso cambiaría inmediatamente cómo te enfrentas hacia la vida. Si mi audiencia es de 1, ¿cómo haría mi trabajo si mi audiencia es de 1?
Es para darle la gloria a Dios. Bueno, yo pensaría que mi trabajo lo voy a hacer de manera excelente y voy a ser honrado e íntegro con mis clientes, con las personas con las que trabajo. Voy a ser alguien verdadero, alguien íntegro, alguien real. Eso es el ser una audiencia de uno. Entonces, ¿cuáles son las acciones de la vida diaria? Bueno, son las que las personas vean mi vida y permitan que experimenten a Dios en el mundo en vez de alejarse. Es decir, somos las Biblias, somos las cartas abiertas de Dios en el mundo. Y esa es una oportunidad increíble para poder testificar de Dios. Algo tienes ahí distinto que no sé qué es, y ahí podemos introducir a Dios. Nuestra vida proclama a Dios en todo lo que hacemos. Leía un libro hace un mes que se llama Toda buena obra, de un pastor presbiteriano que se llama Timothy Keller. Y en él redacta una historia de una mujer que llegó a su iglesia y estaba sumamente como asustada, como algunos de ustedes cuando llegan aquí como por primera vez, así como de, ojalá no estén raros así, o vayan a hacer algo muy extraño, y se sentaba siempre hasta atrás, acababa el servicio y se iba corriendo, ¿no? Siempre. El pastor ya la había visto varios domingos y no podía interceptarla, ¿no? No es como que obviamente como fútbol americano, pero quería como, hey, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te llamas? Llevas aquí algunos domingos, y no podía hacerlo. Hasta que un día el pastor estratégicamente se puso hasta allá atrás, apagó su celular, como dice el pastor, y le habló. Le dijo, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y así empezaron a dialogar, y ella fue muy sincera y le dijo, no sé qué estoy haciendo aquí. No sé por qué vengo aquí, pero quiero aprender un poco más de lo que hay aquí. Ok, está bien, puedes hacerlo. ¿Me puedes explicar un poco más de cómo llegaste aquí? Y lo que hace la mujer es contarle que ella tenía un jefe o tiene un jefe en su trabajo, el cual actuó de una manera que la sorprendió de tal manera que ella decidió saber más de Dios. Estaba en el trabajo y ella cometió un error fuerte, evidente, duro, de esos que te hacen perder mucho dinero. Y ella nunca había estado en un trabajo en el que su jefe, en lugar de decir, fue ella es la de la culpa, su jefe como buen líder asumió la culpa de todo su equipo y asumió la culpa de él como líder y dijo, cometimos un error, es cierto, lo hicimos. El error está en mí. Yo soy su líder. Y él nunca evidenció a la mujer, nunca hizo nada de eso. Y a ella eso le impactó tanto que dijo, ¿qué clase de persona es esta? Y se acercó con él y le dijo, pero tenías toda la oportunidad de acusarme y de que yo tuviera el castigo y que fuera despedida. Sin embargo, pusiste tu persona y dijiste, no, bueno, es responsabilidad de todos. ¿Qué es eso? Y el hombre se sinceró y dijo, pues yo siento que es lo que Dios hizo por mí. Es lo que Dios hizo por mí. Y eso le impactó tanto a la mujer y él dijo, bueno, yo voy a una iglesia aquí en Manhattan, en Nueva York, y voy ahí, esta es la dirección, y ahí he aprendido cosas de la Biblia y he cambiado mi vida completamente. Y esto impactó tanto a la mujer que fue irresistible no ir a la iglesia y aprender un poco más de ese Dios de este hombre. No me digan que no podemos evangelizar en la vida cotidiana. Podemos hacerlo, podemos ser influencia en todo lo que hacemos. Ya hemos salido de las cuatro paredes y esa es una manera de amar al prójimo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no vivir el evangelio, el mensaje del evangelio en lo cotidiano? Te lo voy a decir así, sin el mensaje del evangelio en lo cotidiano, tendrás que trabajar por la alegría, no tendrás que trabajar por la alegría de servir a otros, ni la satisfacción de un trabajo bien hecho. Solamente lo harás por reputación, por alguna promoción o porque te vea el ojo del hombre. Y eso es algo muy corto y te vas a frustrar tarde o temprano. Pero si tenemos esa mentalidad que tenemos aquí los domingos de servir a los demás, en donde sea que estemos, servimos a uno, audiencia de uno, para la gloria de Dios. Oye, hermano, pero yo me dedico a formar cajas ahí para la gloria de Dios, hacer el mejor trabajo, ser sincero con tus números, con lo que haces. Oye, yo soy mecánico, para la gloria de Dios, cobra lo justo. Sirve a los demás, haz un buen trabajo. No trabajes en doble sentido, van a venir contigo, oye, ¿qué puedes ganar más? Si le dejas esto aquí, se le va a descomponer el carro cuando ya 2 semanas. Audiencia de uno, trabajar sinceramente, honradamente. Eso es servir al prójimo en lo cotidiano. Entonces, bíblicamente, esto no lo digo yo, bíblicamente, el trabajo su fin no es solamente ganarse la vida, sino también es amar al prójimo. Ese es uno de los fines del trabajo. Servir a los demás. Y no sé si aquí hay alguien, aquí hay un jefe, yo quisiera solamente hablarte en este punto a ti.
Si tienes una posición de liderazgo donde sea que estés, incluye obviamente también ser una mamá, ser papá. Si tienes una posición de liderazgo en tu vida cotidiana, si influencias a gente, el asunto bíblico, lo que te invita a hacer es, reconocer que es un asunto de gracia. No te lo ganaste tú. En todo sentido, Dios te dio los dones, las capacidades para que tú lo hagas. Es un asunto de gracia. No lo mereces. Asunto de gracia. Y 2, usa entonces esa influencia para servir al mundo. Utiliza la influencia para servir al mundo y hazlo por medio de ser un excelente líder en lo que haces. Excelente líder. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, si alguno de nosotros tenemos una posición así, yo creo que este es el mensaje de la Biblia. Estamos cerrando y vamos a los últimos 2 puntos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Algún punto está hablando de sus vidas? ¿Espero? Ok. Así como que, ya, por favor. 3. Y penúltimo. Sé competente en lo que haces. Sé competente en lo que haces. Me encanta la aplicación que da este maestro, este teólogo que se llama Al Walters, que dice que la tierra entonces estaba desordenada y vacía, pero en el proceso de desarrollo de 6 días, y cuando Dios la ordenó y la llenó, no fue por completo, no estaba completa la obra hasta que viene el hombre. Entonces nosotros venimos a llevar el trabajo de desarrollo del mundo, de desarrollo, al ser productivos, llenarla aún más, someterla. Somos representantes de Dios, somos los que continúan lo que Dios hizo, en un sentido. Le voy a poner unas palabras muy románticas. La materia prima es, la agricultura toma un material físico del suelo y las semillas y produce alimento. La música toma la física del sonido y la reordena en algo hermoso y apasionado que nos da sentido a la vida. Tomamos un tejido y lo transformamos en una prenda para aquellos que cosen. Impresionante lo que hacen. Sostenemos una escoba y limpiamos una habitación. Transformamos, desarrollamos, sojuzgamos la tierra, la administramos. Todo eso es el trabajo que Dios dejó al ser humano, de desarrollar lo que Él creó, desarrollarlo, que sea bueno, que sea para todos. Ese es el mensaje de Dios. Entonces, puedes servir a la comunidad humana en lo que haces, primeramente haciendo muy bien tu trabajo. Muy bien tu trabajo. Eso es vivir el Evangelio en lo cotidiano. Lo voy a hacer muy bien. Me voy a levantar bien, voy a dormir bien, lo que pueda. Voy a llegar y voy a hacer muy bien mi trabajo. Soy estudiante, voy a hacer muy bien mi trabajo. Mi trabajo ahorita es estudiar. Ahorita estoy en casa y mi trabajo es estar en casa y hacer que la casa esté bien. Mi trabajo ahorita es criar a mis hijos y los voy a criar muy bien. Voy a hacer muy buen trabajo. La primera, entonces, manera de estar seguro que estás sirviendo a Dios en tu trabajo es que estás siendo competente. No es que estás siendo el mejor. Puede ser que no vayas a ser el mejor, pero estás siendo competente, estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer. Eso es ser competente. Entonces, la humanidad, y sobre todo nosotros como cristianos, tenemos la responsabilidad de administrar sabiamente los recursos que nos ha dado Dios y que sea para su gloria lo que hacemos. Y cierro con este punto. No menosprecies lo que Dios te ha dado, ni lo que le ha dado a los demás. No lo menosprecies. Algunos teólogos dicen que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como un jardinero y en el Nuevo Testamento se presenta como un carpintero. La mayoría de la vida de Jesús, que fueron los primeros 30 años, no la conocemos. Y lo que sí dice es que era un simple carpintero. Vivía una cotidianidad. Iba y transformaba la materia prima, que podían ser los árboles, y la transformaba en una silla. Y así fueron sus 30 años de él. Y yo creo que Jesús trabajó tanto cuando fue carpintero como cuando hizo su ministerio 3 años. En un sentido, no menospreció lo que él hacía en ese momento. Entonces, servir al Señor es un buen consuelo, por ejemplo, si tienes un mal jefe, ¿no? Si tienes un mal jefe y ahorita estás en una dificultad muy fuerte en tu trabajo, recuerda el punto anterior, servimos a una audiencia de 1 y nos da un consuelo, Efesios 6, 5 al 7,
donde entre otras cosas dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón la voluntad de Dios. Dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si tienes un mal jefe, acuérdate que tienes una audiencia de uno. Si estás frustrado, tu audiencia es de uno. Dale la gloria a Dios. Como: Dios, a ti te sirvo. Aquí lo que hago los domingos, pero te sirve lo que hago de lunes a sábado, sin lugar a dudas también. Entonces, quiero ser muy claro aquí: el trabajo secular no tiene menos dignidad que lo que puedes hacer aquí en la iglesia o en el templo. No tiene menos dignidad, tiene la misma importancia a los ojos de Dios. No podemos mirar con desprecio nuestras rutinas de lunes a sábado como si no importaran en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Importa, e importa mucho. Importa mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que a veces a lo mejor ahí no somos vistos y los demás no pueden ver lo que hacemos o no hacemos bien. Y queremos ese reconocimiento, pero Dios te ve y Él se goza cuando tú obedeces con lo que haces. Entonces, no menosprecies lo que haces o lo que otros hacen. No menospreciemos la cotidianidad de la vida, la crianza, la integridad, la competencia. No menospreciemos nada de eso. Entonces, quiero cerrar con esta analogía. No sé si alguien de aquí viene de otro estado y ahora vive acá. Levante la mano, sin miedo. Perfecto. ¿Qué tal son los zapatillos? ¿Chido? ¿Sentidos? ¿Alguien de aquí viene de otro país? Ahí está. Excelente. De otro país. ¿Cómo son los mexicanos? ¿Chidos? Es todo. El evangelio, el mensaje del evangelio muchas veces es como venir de otro país. Cuando tú vienes de otro país o de otro estado, el lugar donde estás tienen costumbres distintas. Vas y vienes a Guadalajara si eres de otro lugar y te darás cuenta que somos muy sentidos, que hablamos medio cantadito. Te darás cuenta que somos como de otro lugar. Si tú vas a Ciudad de México, pues el acento es impresionantemente diferente, ¿no? Aparte que están súper chaparritos. No, es cierto. Son diferentes. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces vivir la vida cotidiana y aplicar el evangelio que creemos es como vivir en otro país. Porque a partir de mañana, cuando tú empieces tu rutina, todo de lo que tú haces va a querer gritar que te amoldes a una manera de vivir. Todo va a querer gritar eso. Sin embargo, lo que te invita Dios es a no olvides en lo que crees. No olvides el mensaje del evangelio que ha cambiado tu vida para siempre. Para siempre. Entonces, creer en Dios nos da una nueva perspectiva sobre cultura, sobre cosmovisión y sobre tu área de trabajo, sin lugar a dudas. Te da una nueva cosmovisión en todo. Cuando todos se quejen, uno guarda silencio. Guardamos silencio. Cuando algunos critiquen, nosotros guardamos silencio. No decimos nada. Cuando algunos quieran jugar chueco, nosotros no lo hacemos. Porque a partir de mañana, hermano, todo en tu vida va a querer gritar que te amoldes a algo. Pero no podemos amoldarnos a eso. Como si viniéramos de otro país y sabemos cuál es la verdad y la cultura que tenemos en Dios, así la externamos al mundo. Entonces, mañana no tienes un problema. Mañana tienes una nueva oportunidad. Mañana tienes una nueva oportunidad de ver el mensaje en lo cotidiano. El mensaje de Dios en lo cotidiano. Yo anhelo que llegue el domingo, pero también anhelo que llegue el lunes. Porque es una oportunidad también de vivir el mensaje de Dios en la semana. En la semana. No volvamos a las cajitas, mejor volvamos como al círculo, al pastel. Y no dividamos nuestra vida como las cajitas que no se tocan, sino todo en mi vida, porque fue afectado por el evangelio, se toca. Y todo se afecta y Dios influencia en todo lo que soy y hago. Y termino con esto. Cuando entiendes el mensaje de Cristo y que tu futuro y tu identidad han sido aseguradas, cuando llevas su yugo que es fácil y ligera que es su carga, puedes trabajar con un corazón libre. Porque no trabajas para buscar identidad, sino porque es que trabajas. Porque ahora reconoces que no solamente es lo que traes dinero a la casa, sino es el trabajo que haces para Dios, en desarrollo de la tierra, de la humanidad. Y entiendes que puedes aceptar cualquier nivel de éxito.
cualquier nivel de éxito que Dios te ha dado. Yo no voy a ser feliz cuando tenga ese salario o cuando llegue a ese lugar. Yo ya estoy feliz ahora por lo que Dios hizo en mí. Y actúo en consecuencia, y lo que venga es por gracia. Es por gracia. Entonces, somos llamados a no perseguir ese éxito, pero somos llamados a vivir y que nuestra vocación sirva a los demás. Eso es lo que Dios hace. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué oportunidades hay en tu vida cotidiana de vivir el Evangelio? ¿Qué oportunidades hay? Creo que ya vimos que hay oportunidades en todo. En todo. Entonces yo quisiera que mañana pudiera empezar la semana un poco diferente. A lo mejor mañana puede empezar el día agradeciendo a Dios porque nos despertamos, porque tenemos vida, porque Él nos ha salvado y porque podemos servir, evangelizar con todo lo que hacemos. Yo quisiera que empezáramos así la semana y que vivamos lo que creemos todos los días de nuestra vida, no solo los domingos. ¿Les parece si oramos? Gracias, papá. Gracias Dios por esto que tú haces. Gracias Dios porque no es una cuestión de domingo nada más. Tu mensaje es tan grande para encerrarlo en una cajita, Dios. Tu mensaje es tan impactante y tan radical, tan trastornador como para vivirlo solamente un domingo. Tu mensaje es tan grande como para que nosotros, quienes predicamos, lo encerremos solamente a ministerio, al domingo, a todo eso. Tu mensaje es tan grande que trastorna todo lo que hacemos, Dios, y lo figura en cosas muy buenas que reflejan tu evangelio en todo lo que hacemos, papá. A lo mejor no va a ser ir al centro y proclamar por las calles que tú viniste, pero a lo mejor va a ser ir al trabajo, a la vida cotidiana y proclamar con todo lo que hacemos que tú existes y que cambiaste nuestra vida, Dios. A lo mejor se va a ver en lo más cotidiano. Te ruego, papá, por los padres de familia que se puedan dar cuenta que mucho más de lo que dicen tiene que ver con lo que hacen, lo que va a cambiar la vida de sus hijos, Dios. Te ruego, papá, que no haya estudiante, trabajador, madre de familia que sea despreciada en IBF porque no trae valor a casa, Dios. Y si quizá, papá, hay algún holgazán acá, alguien que no desea o que ve el trabajo como una amenaza, que redefinas lo que tú haces por medio de él y que puedas vestir también esa área de sus vidas con el evangelio, con tu mensaje, papá. Papá, te vemos en todo lo que hacemos y servimos a uno, no importando si estamos acá, servimos a uno cuando nadie nos ve, Dios. Cuando estamos en la intimidad del cuarto, en la intimidad de la decisión que tenemos que tomar, Dios, ahí es donde tú te revelas, papá. Te ruego, Dios, que una vez más tú lo hagas y que vivamos, Dios, vidas congruentes, íntegras con lo que hemos creído, Dios, con el mensaje de la cruz, Dios. Gracias, papá, por mis hermanos. Les bendigo y te ruego, papá, que mañana lunes que empieza su rutina, a donde sea que ellos vayan, a donde sea que ellos se esparzan, sea la iglesia repartiéndose estratégicamente en el mundo para trastornar dónde estamos, Dios. Que nadie tenga en poco, Dios, su juventud, que nadie tenga en poco, Dios, esa fe. Papá, que sean influencia los líderes, los jefes que hay aquí también, los que son encargados de negocio, Dios, que trabajen de manera digna, Dios. Si hay alguien acá, papá, que necesita cambiar el enfoque de lo que hace porque no te da gloria, porque no es íntegro, Dios, te ruego que tome una decisión radical y que mejor decida obedecerte, papá. Te lo ruego, papá. Te doy gracias por todo esto en nombre de tu Hijo, Dios. Amén.